Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, tiempo apocalíptico. Así que tenemos que estar preparados cada vez más cerca de nuestro Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto estar cercano. O sea, qué importante la oportunidad que tenemos en estos tiempos de acercarnos a Dios. Él nos da la oportunidad y qué bueno que podamos aprovechar de buscarle más en estos tiempos que estamos viviendo. Quisiera que toda la humanidad pueda aprovechar la oportunidad y pueda tener salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús es el ministerio de la obra en la cruz del Calvario, la salvación. Por eso es que estamos compartiendo la palabra, para que tú y todos aquellos que puedan escuchar la palabra puedan acercarse al Señor y puedan tener salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos compartiendo lo que somos en Jesucristo. En primer lugar hemos visto que somos hijos de Dios. Como dice 1 Juan capítulo 3 verso 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso, saber que somos hijos de Dios. En segundo lugar hemos visto que también somos santos, apartados por Dios. Por eso somos pueblos del Señor. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo que también somos sacerdotes de Dios. Pero en primer lugar quería compartir el sacerdioso, un poco el sacerdote del Antiguo Testamento, sumo sacerdote, pero también nuestro gran sumo sacerdote que es Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál es el ministerio del sacerdote? Y vamos a ver la importancia que tiene. Porque también cada uno de nosotros, cada cristiano, debe ser un sacerdote delante de Dios. Vamos a leer lo que dice Hebreo capítulo 10. Del 1 al 4 dice así la palabra de Dios. Hay muchos pasajes para hablar, pero solamente quería hablar esto, lo más importante. Sabemos que el sacerdocio del Antiguo Testamento venía del hermano de Moisés, de Aarón. Toda la descendencia eran los sacerdotes, lo que Dios estableció. O sea que nadie es sacerdote porque sí, sino que hay previamente un llamado de Dios. Y Dios establece inclusive los requisitos que deben tener los sacerdotes. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios en Hebreo capítulo 10 del verso 1 al 4. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfecto a lo que se acerca. O sea, está hablando de la sombra de lo que iba a acontecer. O sea que todos los sacrificios que se hace no puede sacar, no hace perfecto, no puede limpiar definitivamente al pecador. De otra manera, cesaría de ofrecer, pues lo que tributan este culto limpio una vez no tendría ya más conciencia de ponerlo, de pecado, más conciencia de pecado. O sea, si esto hubiera sido efectivo, un solo sacrificio sería suficiente, ya no habría conciencia de pecado. Está hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, que todos los sacrificios que se hacían no hacían perfectos a los pecadores. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. O sea, lo que hace es reiterar, poner en evidencia los pecados.
a través de estos sacrificios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, todo el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento solamente era una sombra de lo que iba a acontecer. De aquel que verdaderamente sí iba a ofrecer el sacrificio que iba a ser acepto delante de Dios. El sacrificio que ofrecía para ser acepto, para ser limpio del pecado, para que el hombre se reconcilie con Dios. En el verso 10 dice la palabra de Dios: por esa voluntad somos santificados. Dice por la voluntad, diciendo luego, he aquí, está hablando del Señor Jesús, aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y esa es la voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y esto es importante. Podemos ver que Jesucristo no solamente es el sacerdote, el sumo sacerdote, sino que a su vez es el sacrificio, es la ofrenda que se ofreció voluntariamente para hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad somos nosotros aceptos delante de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, y en esa voluntad somos santificados, en esa voluntad de Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. ¡Qué maravilla! O sea, el sacrificio de Jesucristo es la ofrenda. Jesucristo es el sacerdote, pero a su vez es la ofrenda, es el sacrificio que hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que se acerquen a Él por medio de Jesucristo. Fíjense qué impresionante. El sacerdote. Y dice así la palabra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, está hablando de la aceptación del sacrificio que fue acepto, que fue agradable delante de Dios. Fíjense en lo que dice, y habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Dios fue hecho una sola vez para siempre. O sea, Jesucristo murió en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Por eso también que siendo el sacrificio o la ofrenda debería ser limpio y sin mancha. Por eso dije Juan en el capítulo del Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 29, decía Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sabemos que Jesucristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Qué importante que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Qué maravilla, y tiene un alcance infinito hacia toda la humanidad. Todos los hombres pueden por eso acercarse con plena libertad y recibir la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué tanta enseñanza encontramos. En el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué maravilla! Una sola ofrenda de Jesucristo hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo! No hay palabra que pueda expresar la grandeza, el amor de Dios, la ofrenda de Jesucristo como el Cordero, como la ofrenda, el sacrificio acepto delante de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros hemos recibido por eso, porque la tarea del sacerdote es que ofrecía sacrificio en primer lugar por sí mismo, por su propio pecado. Tenía que ofrecer una ofrenda. Y luego tenía que ofrecer la ofrenda y el sacrificio
por el pueblo, una vez por año, para que el pueblo se reconcilie con Dios. Esto hacía, todos los años hacía este sacrificio para reconciliar el pueblo con Dios. Pero qué maravilla que el sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Y hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué significa? A los santos, o sea, a los cristianos, a todos aquellos que reciben a Jesucristo. Somos aceptos delante de Dios. Dios nos ha reconciliado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este es algo extraordinario. Ver de esta perspectiva el amor de Dios, la misericordia de Dios, el alcance que tiene el sacrificio de Cristo para que todos puedan disfrutar de este regalo de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque esta es la demanda de parte de Dios para que sea acepto delante de Dios. Por eso ni un ser humano puede ofrecer nada o puede hacer algo para obtener de parte de Dios algún beneficio o salvación alguna, porque no tiene mérito, está por su naturaleza está destituido. Toda la raza humana está en esta condición. Pero qué bueno que Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la ofrenda, el sacrificio, que a su vez también es el sacrificio, ese sacerdote, nos ha hecho perfecto a todos los santificados. En el capítulo 7 del verso de Hebreo capítulo 7 del verso, vamos a estar leyendo también lo que dice la palabra de Dios desde el verso 24 al 26, lo que dice la palabra, hablando por supuesto siempre del Señor Jesucristo. Dice, más, está del verso 23, de los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Está hablando de los demás sacerdotes, o sea, de la descendencia de Aarón. Todo el sacerdocio humano, por supuesto, moría y por lo tanto no podían ser permanentes como en este caso. Más por cuanto permanece para siempre, está hablando de Jesucristo, que permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. Jesucristo es un sacerdocio inmutable porque es eterno. Vive para siempre. El Dios que nosotros adoramos es el que vive por los siglos, que murió sin la cruz del Calvario conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que está a la diestra del Padre, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ese sacerdote es inmutable, porque Él vive para siempre. ¡Qué maravilla! Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Fíjense qué maravilla. Por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Esta es la tarea del sacerdocio, la intercesión, hacer de puente. ¡Qué maravilla! Esta es la tarea del sacerdote, es la reconciliación. Fíjense que en el Antiguo, por eso está hablando de que era sombra de lo que iba a venir. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían una y otra vez las ofrendas de reconciliación, pero nunca podía quitar el pecado, porque estaba hablando solamente de una sombra de lo que iba a venir. Pero que iba a venir un sacerdote, que iba a venir una ofrenda, un sacrificio, que sí haría perfecto para siempre a todos aquellos que se acerquen a Dios y todos aquellos que confían en Jesucristo. Esta es la promesa de Dios, este es el regalo de Dios, esta es la obra de Dios para todos los creyentes. Por eso es un regalo, es una obra maravillosa de Dios que todos tienen que aprovechar esto, que nadie puede obtener por su mérito o su inteligencia o capacidad alguna, solo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjense qué maravilla. Dice la Biblia entonces,
por lo cual puede salvar también perpetuamente. Está hablando de Jesucristo, que es un sacerdote inmutable, un sacerdote, por cuanto Él vive para siempre, es un sacerdote. Su sacerdocio es inmutable, por lo cual puede salvar también, por eso perpetuamente los que se acercan a Él, a Dios. Dice, viviendo siempre, fíjense, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo quiero decirte qué maravilla saber que Dios intercede por nosotros, que Jesucristo está intercediendo delante del Padre por nosotros, orando por nosotros. Qué maravilla. Está cumpliendo el ministerio sacerdotal, que es interceder, hacer de puente para reconciliación, para que el pueblo vuelva a Dios, para que el hombre se reconcilie con Dios. Dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, no tomándonos en cuenta a los hombres su pecado. Fíjese, y nos dio la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado. Esto dice 2 Corintios capítulo 5, del verso 18 al 20. Esta es lo que Jesús hizo, reconciliar al hombre con Dios por su obra en la cruz del Calvario. Esta es la maravillosa enseñanza que encontramos, lo que es el sacerdote. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjense, qué maravilla. El sacrificio de Jesucristo, la ofrenda de Jesucristo, fue hecho una sola vez y para siempre. Por eso todos los que confiamos en Jesucristo tenemos vida eterna. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 10. Dice, sed nuestros imitadores como hijos amados, el cual nos amó y se entregó a sí mismo como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que el sacrificio de Jesucristo, la ofrenda que Jesús hizo de su propio cuerpo, la cruz del Calvario, y su sangre preciosa, nos redime, nos salva, nos reconcilia con Dios. Que dice un olor fragante, o sea, acepto delante del Padre la ofrenda de su Hijo, la ofrenda de Jesucristo. Que Él intercede por nosotros delante del Padre. Fíjense qué maravilla la enseñanza que encontramos. Entonces, sacerdote es Jesucristo. Y es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él vive por los siglos de los siglos. Por eso todos los que confiamos también en el Señor Jesús, viviremos con Él por toda la eternidad. Y qué bueno que en este tiempo, si tú no tienes a Cristo, puedas recibir a Jesucristo, saber que solamente Jesucristo, su ofrenda, su sacrificio, que Él lo hizo por ti en la cruz del Calvario, que hizo por toda la humanidad, pero lo hizo por mí, que lo hizo también por ti. Qué bueno que puedas aceptar esa obra, el sacrificio de Cristo que hizo a tu favor, para que puedas recibir, para que puedas ser acepto delante de Dios. Porque el sacerdote ofrecía los sacrificios para reconciliación. Y Jesucristo se ofreció en la cruz del Calvario para reconciliar al hombre con Dios. Para que tú y yo volvamos a Dios, para que tengamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y más en estos tiempos que estamos esperando la venida de Jesús, en cualquier momento Jesús va a levantar a su amada, a su iglesia.
Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que ahora puedas aceptar a Cristo en tu vida. Quiero guiarte en una oración para que recibas a Cristo en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque fuiste el sacrificio, la ofrenda perfecta, limpia, acepto delante de Dios. Y Señor, gracias porque tú te ofreciste y cargaste allí nuestro pecado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, perdona mi pecado, Señor, perdóname para que sea reconciliado con el Padre por tu obra en la cruz del Calvario. Te pido que me perdones, que me restaures, que me limpie por tu sangre, Jesús. Y te doy gracias por esta salvación tan grande. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.